personas que son nuevas, personas que están aprendiendo y adoctrinándose, sé que están aprendiendo, amén, de que todas estas cartas que hemos estado escribiendo son cartas paulinas. Se les dice así porque las escribió el apóstol Pablo, amén, y se le ha atribuido este nombre de cartas paulinas según el escritor. Las cartas que estamos hablando, mi hermano, son cartas dirigidas a iglesias. Recuerde bien que Filipenses, que Romanos, que Corintios, que Filipenses, Efesios, Gálatas, son iglesias, amén. Pero va a haber un momento en el cual vamos a cambiar de iglesias a carta personal, amén. Sin embargo, es importante hacer un punto y aparte ahí para que usted pueda entender, porque cuando hablamos de Filemón, cuando hablamos de Tito, cuando hablamos de Timoteo, ya no está siendo dirigida esta carta a una iglesia, sino que está siendo dirigida a una persona en especial. Amén. Entonces, hasta el día de hoy estamos todavía compartiendo la carta a una iglesia que se llama la iglesia de los Colosenses. Amén. Ahora, esto es muy importante, mi hermano, porque lo que yo le estoy enseñando, simplemente, si usted se ha dado cuenta, si usted es observativo, estamos leyendo solamente las introducciones de cada carta, pero no nos estamos adentrando en cada carta. Al adentrarnos en cada carta, mi hermano, este es el fundamento de su creencia. Este es el fundamento de su fe. Por eso es importante que usted, mi hermano, preste la atención, que usted ponga, mi hermano, esa atención adecuada a lo que se le comparte, porque podemos creer muchas cosas. El problema no es creerlas, el problema es estar seguros de lo que creemos. Hoy quiero compartirle algunas cosas que algunos nos vamos a dar cuenta de las cuales hemos estado equivocados, pero sin embargo hasta el día de hoy muchos las practican o las practicamos. Pero hoy vamos a salir un poco de esos errores. ¿Por qué? Porque nos los han enseñado. La mayoría de los que están aquí ya han estado fácilmente en una o dos iglesias anteriormente. Traemos enseñanzas de otros pastores, traemos enseñanzas de otros lugares. Entonces, pero necesitamos saber si lo que recibimos como enseñanza fue lo correcto. No es de que yo sea mejor que otros pastores, no es de que yo sea más sabio o más inteligente, no, sino que vamos a irnos a un fundamento que es la palabra de Dios, la cual nos enseña a que cada paso que nosotros demos tiene que estar respaldado por la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Libro de Colosenses, mi hermano, esta carta, acuérdense que siempre quiero compartirle datos históricos para que usted sepa cómo nació esta iglesia, quién la fundó y por qué se llama así. Esta carta a los Colosenses, mi hermano, tiene algo de especial. Y se le conoce como los Colosenses porque estaba situada en una región, en un lugar llamado Colosas. Ese lugar, mi hermano, se encontraba en el Asia, amén, que hoy es la actual Turquía. Quiero compartirle, mi hermano, que todos estos hechos de la Biblia tienen un respaldo geográfico, y esto es algo muy importante, y esto es algo que usted tiene que aprender de la palabra de Dios, que todo lo que está en la Biblia, la ciencia lo puede comprobar. Cuando nos hablan de la escuela de historia y se remontan a la época de Benito Juárez, de Emiliano Carranza, de Cristóbal Colón, y se remontan a eras muy, muy antepasadas, pero que están registradas en la historia.
Quiero que usted entienda bien eso. ¿Cuántos creen que existió Benito Juárez? Porque usted sabe, porque usted está seguro que existió ese hombre. Por el billete de 500. Porque hay una historia que respalda. Entonces, mire bien, hay muchas sectas, muchas religiones que enseñan muchos tipos de enseñanzas. Pero le voy a decir algo: ninguna de estas enseñanzas está respaldada por la historia. Los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, ellos tienen ideas, ideologías y muchas cosas, mi hermano, que ellos puedan hablar y enseñar, pero no hay hechos históricos que respalden lo que ellos enseñan, como la palabra de Dios. Si usted se va al mapa geográfico, mi hermano, de la actual Turquía, ahí usted va a encontrar las ciudades antiguas, como Colosas, como Teatira, como Sardis, como la Odisea, como Éfeso. Y usted se da cuenta allí que la palabra de Dios no miente. Incluso hay hechos históricos, mi hermano, que han sido milagrosos, que la ciencia aún está comprobando que fueron reales. Entonces, Colosenses se encontraba en una ciudad, mi hermano, que le conocía como Colosas. Hay un dato bastante interesante, mi hermano. Quiero preguntarle, amén, las personas que ya están un poco más avanzadas en la escritura, en estas cartas, ¿a quién va dirigida esta carta? Amén. ¿A quién? A los colosenses. Ok. Pero también va dirigida a otra iglesia. No solamente va dirigida a los colosenses, sino que esta carta también va dirigida a una iglesia que se llama la iglesia de la Odisea. Para que usted por ahí lo guarde en su corazón, si quiere anotarlo, anótelo, porque esto es bien importante. Y en este preciso momento, mi hermano, cuando Pablo escribe la carta a Colosenses, Pablo escribió una carta también a la Odisea. Pero la carta a la Odisea, mi hermano, es una carta perdida, la cual esta carta no se ha encontrado, no se encontró. Pero hay un paralelismo en la carta a Colosenses y carta a la Odisea de Pablo. Porque Pablo, a través de esta carta, dice que cuando lea la carta a los colosenses, lleven esta carta y que la lean también en la Odisea. Y la carta que le compartió a la Odisea, se la lleva a los colosenses. Amén. Entonces, esta carta no solamente fue dirigida a los colosenses, sino también fue dirigida a la iglesia en la Odisea. ¿Cuántos conocemos la iglesia en la Odisea? Amén. ¿En dónde encontramos esa iglesia? En Apocalipsis. ¿Dónde se ubicaba esa iglesia? ¿Cómo se llamaba la ciudad? La Odisea. La Odisea, ¿sí llamaba la Odisea? ¿Quién fundó esta iglesia de los colosenses, mi hermano? Mire bien, esta iglesia fue una iglesia, mi hermano, la cual fue fundada por un hombre llamado Epafras. Epafras. Este Epafras es discípulo de Pablo. Mire bien, se dice que Epafras fue salvo en el tiempo en que Pablo estuvo en Éfeso. Y va de acuerdo a lo que le enseñé el día martes, que este hombre, siendo recién convertido, siendo un hombre, mi hermano, que tenía poco en el evangelio, mire bien, se convirtió en un hombre que fundó una iglesia.
Y no le quiero recordar que él no tenía años en el Evangelio, que él no tenía 20, ni 15, ni 10 años, él tenía escasos 3, 4 años. Pero a través de ese momento, de esos tiempos, él comenzó a predicar de Dios, a compartir lo que Pablo le enseñó. Epafras hizo y fundó la iglesia de los colosenses. Él es el pastor de la iglesia de los colosenses. ¿Cómo se llama? Epafras. Por si alguien le quiere poner el nombre a un niño por ahí, ese nombre está muy bonito. Y dato número 5, el apóstol Pablo, mi hermano, nunca pudo visitar a Colosenses, o nunca fue a Colosas. El apóstol Pablo, mi hermano, recorrió muchos lugares, pero nunca pudo ir a ese lugar llamado Colosas. Envió cartas porque Epafras fue a verlo a Roma, pero Pablo no pudo ir. Anuncia que va a ir pronto, pero lastimosamente no tuvo la oportunidad porque Dios no se lo permitió. Entonces Pablo no pudo ir, mi hermano, a la ciudad de Colosas. Esa ciudad era una ciudad la cual, mi hermano, conocía del Evangelio, conocía de la sana doctrina, porque miren, el apóstol Pablo enseña lo que es la sana doctrina. Y aquí lo vamos a ir adentrando, porque lo que le voy a decir son datos históricos, pero que están respaldados por la Biblia. Si usted lee Colosenses en su casa, se va a dar cuenta de lo que yo le voy a decir a continuación a grandes rasgos. Solamente son introducciones a cada carta. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? Gloria a Dios. A su nombre. ¿A cuánto les gusta la enseñanza, hermano? Eso es lo más importante. Amén. Acá podemos echarle fuego lo que usted quiera, pero lo importante es que usted tenga raíces. Porque si no hay raíces, al rato usted ya no va a estar aquí, usted va a estar allá en el salón del reino, o va a estar en la iglesia de los santos de los últimos días. Amén. Va a estar allá en la católica. Entonces hay que echar raíces primero para poder tener una doctrina firme en nuestra vida. Triste y lastimosamente hay gente, mi hermano, que se ha distorsionado. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que usted cree, en lo que yo creo. La doctrina, miren, ¿qué significa doctrina? Doctrina significa enseñanza. Y hay muchos tipos de doctrinas y muchas doctrinas. Tenemos nosotros a nosotros nos dicen los trinitarios, porque se nos conoce que predicamos la doctrina de la Trinidad, cosa que otros no comparten, aunque son pentecostés, pero ellos no creen en la Trinidad, ellos creen en la unicidad. Allá hay solamente dos, y nosotros creemos en tres, que son uno. Amén. Hay otros, mi hermano, que simplemente creen solamente en Dios, en Jehová. Entonces, para usted y yo poder entender lo que Dios realmente está hablando, necesitamos aprender y entender doctrina a nuestra vida. Porque yo sé que usted sabe muchas cosas, pero si yo le preguntara, hermano, ¿pero por qué no cree? Y si yo hiciera preguntas contrarias según lo que dice la Biblia, yo creo que usted se metería en problemas y me dijera, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, y comenzáramos a dudar. Entonces, mire bien, Colosenses era una ciudad virgen del Evangelio, el cual Epafras fundó la doctrina de Cristo, impuesta por Pablo terrenalmente. Entonces, ¿qué enseñaba Epafras, mi hermano? Epafras enseñaba lo que Pablo enseñaba. Amén.
filosofías, las cuales la iglesia se estaba queriendo contaminar. ¿A cuántos de aquí, hermano, quiero que usted sea sincero, le han llegado por ahí con fábulas, con ideas, ideologías, filosofías u otra doctrina, y usted ha sentido como que lo confunde? A nadie. ¿Está seguro? Porque mire bien, pareciera que el pastor no sabe, pero todo sabe. Sí. Yo he sabido, hermano, tristemente, u otras personas que han estado aquí, que ya no están, traen otras ideas. Y yo digo, triste, lamentablemente, lastimosamente, se le metió una doctrina equivocada. Y cuando una persona toma una doctrina equivocada, ya no va a compartir contigo ni contigo absolutamente nada. Por eso es importante saber qué dice la Biblia. La Biblia, mi hermano, está llena de letras y de palabras, pero hay que saber identificar y saber discernir lo que realmente Dios habla a nuestra vida. En la iglesia de Colosas estaba pasando una situación difícil. Había herejías y filosofías. Le voy a dar 3, 4 herejías que se estaban viviendo en Colosas. Número 1, había la herejía del gnosticismo. El gnosticismo, mi hermano, era que los hombres creían, había una filosofía, que ellos creían que Dios es bueno, mire bien, pero que la materia es mala. En pocas palabras, el cuerpo es malo. Era lo que creían los del gnosticismo. Me detengo un poquito aquí. Ellos tenían esta creencia, se lo voy a explicar. Ellos tenían la creencia de que Dios es bueno, pero el cuerpo es malo. Y le voy a preguntar a usted, ¿usted cree que el cuerpo es malo? ¿No? ¿Alguien más? Aquí nos vamos a dar cuenta cómo andamos doctrinalmente. ¿Alguien más? ¿Usted cree que el cuerpo es malo? ¿No? ¿No? Todos se van a cargar al no. Si perdemos todos. Ellos decían que Dios es bueno, escuchen bien, pero el cuerpo es malo. Cosa, mi hermano, que ellos decían que Jesús no era 100% humano, porque la materia es mala y Dios no puede participar en algo malo. Que la apariencia de Jesús era que de Dios emanaba como gloria de Dios, vamos a decir como un holograma que emanaba de Dios hacia Jesús, que eso aparece, que eso hacía la imagen de Cristo, pero que Cristo no era 100% humano. Esta era una de las herejías que en Colosas se estaba hablando y que en la iglesia se estaba metiendo. Decían, mira, el cuerpo es malo, Dios es santo, Dios es bueno, Dios no puede tomar forma de hombre ni de materia, porque la materia es mala. Lo que pasa es que la personalidad de Jesús era que del cielo de Dios emanaba para que pareciera la figura de Cristo, pero Él no fue carne. ¿Qué es emanar? Como cuando el sol sale y los rayos caen, hermano. Si algo que fluye. Entonces ellos descartaban la humanidad de Cristo. Y mucha gente estaba escuchando estas doctrinas. Y usted sabe, hermano, que somos muchas veces tan inocentes de creer muchas cosas que la gente nos dice. Por eso es importante. Epafras miró el peligro de la iglesia en Colosas y tuvo que ir con Pablo para ver qué Pablo podía hacer al respecto, mi hermano, en contra del gnosticismo. Acuérdense que el gnosticismo es negar
la humanidad de Cristo. Pregunta número 1: ¿cuántos creen que Cristo fue 100% carne? ¿Por qué usted dice que fue 100% carne? La Biblia dice, hablando el profeta Isaías: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Amén. La Biblia dice, mi hermano, amén, hablando, el ángel Gabriel a María le dijo: mujer, Dios te salve María, llena de gracia, has hallado gracia delante de Dios. He aquí concebirás y darás un hijo también, confirmando las palabras de Isaías, y le llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Pero eso es muy básico, esos textos son muy básicos. Colosenses tiene temas centrales que van a respaldar la divinidad y la humanidad de Cristo Jesús. A su nombre. Número 2, segunda herejía que se vivía en Colosenses. Había una herejía que se le conoce como el ascetismo. Y esto se ha metido dentro de la iglesia. Usted va a decir: pastor, ¿pero qué es el ascetismo? Asceticismo, sí, perdón. Son palabras bien raras. Asceticismo, ¿qué es el asceticismo, pastor? El asceticismo tiene que ver que la salvación, mi hermano, se puede obtener a través de obras, o el sufrimiento, o el martirio en el cuerpo. Fíjense bien. ¿Qué significa el asceticismo? Hay personas, yo no sé si usted ha escuchado, pero hay personas, mi hermano, que se flagelan la espalda y se golpean y dicen: por mi culpa y por mi culpa. Eso es el asceticismo. Las personas que piensan que por afligir su cuerpo, por golpearse por causa de Cristo, van a obtener salvación. Que otra gente que se va pagando una manda de rodillas piensa que va a alcanzar la salvación. Ese es el asceticismo. Otras personas, mi hermano, que ya ven que cuando van ahí en Semana Santa, ¿cómo se llama eso? El Via Crucis. Iba a decir yo el crucero, no, el Via Crucis. Los que van tomando la apariencia de Cristo son golpeados, en algunos lugares son golpeados de verdad, y algunos son crucificados de verdad. Y ellos piensan que por hacer ese número ya Dios los va a tomar en cuenta y los va a perdonar y los va a salvar. Ese es el asceticismo. Y sabe algo, mi hermano, también hay asceticismo en la iglesia. ¿Vale? Es el mismo, es el número 2. Sí, el número 1 era el gnosticismo. Número 1, número 2, asceticismo. Pero ¿sabe usted que hay asceticismo en la iglesia también hoy en día? Donde mucha gente piensa, mi hermano, en la doctrina que nosotros estamos, en la iglesia que nosotros estamos, también hay gente que piensa que por lo que hacemos, por las obras, seremos salvos. Pero no es así. Pues el apóstol Pablo dijo: ¿de qué sirve que yo entregue mi cuerpo y sea quemado? Pero si no tengo amor, de nada sirve. Dice: si yo hablara lenguas angélicas y humanas, pero si no tengo amor, de nada sirve. Si vendiera todo lo que tengo y lo repartiera a los pobres, tampoco vas a ser salvo por eso. ¿Me está entendiendo? Y hoy dentro de la iglesia hay personas que piensan que por sus obras serán salvados y perdonados. No es por ahí, iglesia. No es por allí.
personas, mi hermano. Mire bien. Ayer estudié un poco acerca del ayuno. Compartí algunos datos con la hermana Emma. Pero caí en la conclusión también que hay gnosticismo dentro de la iglesia, asceticismo dentro de la iglesia, a través de que hay personas, mire bien, que piensan que por ayunar Dios nos va a perdonar y nos va a salvar. Pero tampoco es por allí. Hay uno solo que es por él que somos perdonados. Hay uno solo por allí que es el único que nos puede salvar. Amén. El ayuno bueno es una práctica que tenemos que hacer. Pero usted no piense, mi hermano, que vive la vida como usted quiere y va y se mete 15 días de ayuno, 20 días de ayuno, no come, se martiriza y ya usted va a alcanzar el perdón o la salvación por eso. Así no es la cosa. Y hay gente que tiene esta mentalidad. Hay otro tipo de gente, mi hermano, que también viene bien, tiene mucha fe y confianza en el aceite. Pero la Biblia, mi hermano, yo hablaba con unos hermanos hace unos meses, un mes atrás, 2 meses atrás, y le decía, mira, el aceite, el cual usted y yo tenemos, es el Espíritu Santo. En la Biblia usted no va a encontrar ningún versículo que respalde lo del aceite, solamente uno, que es Santiago. Y hay gente que si no aplica aceite piensa que el milagro no va a suceder. Asceticismo. No, sí, asceticismo. Porque no es el aceite el que te salva. Porque no es el aceite el que te sana. Porque no es el aceite el que hace el milagro. Sino es Jesús. El sacrificio que hizo es más que suficiente para hacer la obra en nuestra vida. Usted va a decir, pastor, pero es que ¿cómo usted va a decir eso? Si eso yo lo aprendí desde hace años y todo el mundo predica de eso. Yo le voy a predicar lo que está en la Biblia, no lo que nos digan los hombres. Usted puede, si usted le comenta a alguien, a un pastor, a alguien, dígale, y ese pastor le dice, no, es que ahí dice y así es. Dígale, bueno, dígame 3 versículos que hablen del aceite en el tiempo de la gracia. Para formar una doctrina, que es una enseñanza, tiene que ser respaldada por 3 textos. Uno no vale, porque un texto no avala ni dice nada. Tiene que ser respaldado por mínimo 3 textos para poder formar una enseñanza o una doctrina. Y usted lo puede buscar en su casa, mi hermano. El tiempo de la gracia aparece desde que Cristo murió hasta el tiempo de hoy. Y usted puede buscar Romanos, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Filemón, Tito, Timoteo, Hebreo, Santiago. Y no va a encontrar Pedro, Judas, Juan, Apocalipsis. Y no va a encontrar solo un versículo que habla del aceite. Ahora el aceite, pastor, pero es que en el Antiguo Testamento, usted ya lo dijo, en el Antiguo Pacto se usaba demasiado el aceite. Y no se usaba como usted y yo lo hemos usado, que solamente no, los bañaban de aceite. ¿Usted quiere usar aceite? Bueno, bañese de aceite. Si vamos a hacerlo completo, vamos a hacerlo completo, iglesia. Muchas veces hay asceticismo en la iglesia, que todos que, pues espérese, pastor, deje arranco por el aceite. Se supone que yo tengo el aceite del Espíritu Santo, su presencia. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Cristo estaba con los discípulos, le sopló. ¿Y qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Entonces muchas veces en la iglesia hay asceticismo, que pensamos que por amuletos, es que si yo pongo la Biblia en mi casa, en el Salmo 91, va a alejar las malas vibras. Asceticismo. Porque es el sacrificio de Cristo y la presencia de Dios el que va a cercar. ¿Qué era lo que tenía Job en su casa cuando había un cercado? Ni en Salmos yo creo que existía en ese tiempo, pero había un cerco allí. No era el Salmo 91, sino era una vida consagrada delante de Dios, a su nombre. ¿Cuántos se gozan, hermano?
Esto es doctrina. Y estamos saliendo de muchos errores doctrinales que fuimos enseñados, pero que con la palabra, yo por eso le digo, usted puede investigar. Créanme, un 80%, el 20% se lo dejo a usted para que lo investigue. Hablaba con un pastor de Carboneras y le decía esto, mi hermano. El pastor se iba de espaldas. Y yo le decía, pastor, y él se quedó confuso porque el pastor usa bastante aceite en su iglesia. Él no inicia el culto sin que no roce toda la iglesia de aceite. Yo le dije, pastor, mire, aquí está la Biblia, usted es pastor y búsquele. Al otro día se levanta y me dice, pues pastor, yo no puedo dormir pensando, pero es que mire, en el Antiguo Testamento dice que hay. Y dije, sí, pero usted y yo ya no estamos en el Antiguo Testamento. No estamos en leyes ceremoniales, estamos en el tiempo de la gracia. Santiago lo dice, pero lo dice de una manera diferente a lo que nosotros hemos tomado. Entonces, mi hermano, hay escepticismo en la iglesia. ¿Me está entendiendo? Que muchas veces creemos que por algo vamos a alcanzar la salvación, vamos a alcanzar la sanidad. La Biblia dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y por su llaga, ¿qué? Fuimos sanados. ¿Por qué fuimos sanados? Por el sacrificio de Cristo Jesús. No es el aceite, no es el Salmo 91, mi hermano, no es aquello, no es esto, no. Es donde hemos depositado nuestra fe en Jesús. A su nombre. Y había otro, bueno, este ya lo conocemos. Número 3, había otra herejía, que era el legalismo judío. Lo de la circuncisión, que ellos decían, mira, no es suficiente que creas en Jesús. Ellos les decían, mira, tienes que venirte a la ley de Moisés. Primero tienes que circuncidarte, tienes que practicar rituales ceremoniales, tienes que practicar la ley de alimentación, como no comer puerco, conejo, entre otras cosas. Y tienes que guardar los días sagrados. Está bien que creas en Jesús, pero también este es el complemento, le decían a los de Colosenses. Entonces, los colosenses, mi hermano, estaban viviendo una situación difícil de herejías dentro de la iglesia. Epáfras, como pastor, estaba obviamente preocupado. Imagínense que yo como pastor le estoy enseñando eso, pero aquí ya en la iglesia hay 2 o 3 personas que creen otra doctrina, y es lo que les están inyectando también a ustedes. ¿Cómo va a andar la iglesia? Confundidos, turbados. Entonces, mi hermano, había esta herejía también que se le conoce como legalismo judío. Y el número 4, adoración a los ángeles. Ahí en Colosenses también está. Por eso le dije yo, lo que le voy a decir históricamente está respaldado también por la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver esta práctica de adoración a los ángeles? Había personas que invocaban a los ángeles porque ellos creían recibir salvación. Ellos creían recibir un favor especial. Y ellos, mi hermano, estaban inyectándole a la iglesia que también ellos adoraran ángeles, cuando el único que tenemos que adorar es a Jesús. Por más que un ángel, mi hermano, se te pueda aparecer a ti, porque así se aparecen. La Biblia está llena de información donde ángeles aparecieron a hombres y a mujeres. Pero por más que se nos aparezca un ángel, ellos no merecen adoración ni merecen alabanza, solo Cristo. Entonces, mi hermano, estas prácticas se estaban llevando en Colosas, y Epáfras
tuvo que visitar al apóstol Pablo a Roma. Tuvo que ir de emergencia, preocupado por la iglesia de Colosas, para que la iglesia, mi hermano, pudiera despertar. Había un problema, mi hermano, y es que realmente usted y yo tenemos que tener en cuenta que hay muchas doctrinas hoy en día que se están metiendo a la iglesia. Hoy en día conocemos la doctrina del liberalismo, donde nada es pecado para ellos, todo tiene justificación en la Biblia. Pero esto no es así. Hay mucha gente que viene a la iglesia y quiere vivir como quiere, mi hermano, y peca todos los días y dice: no, es que Dios es amor y Dios perdona. Eso es liberalismo. ¿Cuáles son los temas centrales de Colosenses? Número 1, la supremacía de Cristo. Cuando Pablo se da cuenta lo que está sucediendo en Colosas, mire bien, Pablo es inspirado por el Espíritu Santo. La supremacía de Cristo. Ahorita le voy a explicar lo que es la supremacía. Tema central, la supremacía de Cristo. Pablo se da cuenta de lo que está pasando en Colosas. Obviamente Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, Pablo comienza a escribir. Pero Pablo comienza a escribir de acuerdo a lo que está sucediendo en Colosas. Y le voy a decir algo, no les habla para reprenderlos, les habla para afirmar la doctrina que se les había enseñado. ¿Cuál es la supremacía de Cristo? Supremacía significa superioridad o grado supremo, que tiene que ver con la grandeza de Cristo Jesús. ¿Cuál es lo que va a hablar Pablo a los colosenses? ¿Le va a enseñar o le va a recordar quién es Cristo para ellos? ¿Usted ha escuchado algunas doctrinas donde dice: Dios te va a bendecir, hermano, Dios te va a bendecir, hermana, pero ven y impacta la palabra? Esas son herejías. Como le dije el martes, si Dios te va a bendecir es porque Él decide bendecirte por tu obediencia. Pero hay gente que dice: si vienes y pactas esta palabra con $100, con $200, Dios te va a bendecir. Esto no es así. Hay un hombre por allí, mi hermano, que ya murió. Este hombre vendía los botes de aceite en $100. Vendía un manto sagrado que se le conoce como el manto sagrado. Y mucha gente le compraba. ¿Se dice? Y mucha gente, mucho bien, le compraba, pensando que por un manto que se va de Dios, porque lo trajeron de Israel, ya piensan que está bendecido por Dios. Como ya trajeron el aceite de allá de Israel, es más caro que el aceite que hace de aquí. No, traje agua del río Jordán, es agua como el canal de las Juárez, porque el poder lo tiene Cristo, no la tierra. Pero hay mucha gente que se va con eso. No, es que eso es sagrado, es de la tierra santa. Esos son, mi hermano, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Pablo les dice a los colosenses: les voy a enseñar la supremacía. ¿Quién es el ser supremo sobre todo? Hay un texto bastante precioso en Colosenses, mi hermano. Número 2. Tema central: la preeminencia de Jesús. Me gustó mucho la respuesta de esta palabra.
La preeminencia de Jesús. Pastor, ¿qué significa la preeminencia de Jesús? Viene del griego, mi hermano, que significa, mire bien, semejanza o el reflejo en un espejo. Voy a preguntar, hermana Vero, cuando usted se para frente al espejo porque se va a peinar, se va a cambiar, simplemente se quiere ver lo bella que usted está, ¿qué mira en ese espejo? ¿O a quién ve en el espejo? ¿A usted misma? ¿Le falta una oreja? ¿Le falta un ojo? ¿O se ve completa tal y como es? Magali, vamos a ir por este lado de Magali. Aunque no creo que se mire mucho en el espejo, pero vamos a preguntarle como quiera. Cuando tú te miras en el espejo, Magali, ¿tú qué ves en el espejo? ¿Tu reflejo o tu persona? Cuando yo me pongo en el espejo, mi hermano, lo primero que veo es una belleza. Lo primerito que veo yo. ¿Sí? Me pongo así, me pongo así. Y me veo, a veces el espejo es muy mentiroso, a veces me hace ver muy gordo. Sí, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay espejos que tienen aumento. ¿Sí o no? Bueno, yo normalmente siempre me veo en ese tipo de espejos. Siempre me veo gordo, ¿ok? Y yo me veo, hermano, pero me veo completo, como soy. Si traigo por aquí algo, si traigo un moco, si no traigo, aquí no me he cortado el bigote, si traigo lagañas, pero me veo exactamente mi imagen. Amén. Vaya conmigo a Colosenses 1:15. ¿Qué dice allí? Colosenses 1:15. ¿Qué dice ahí? Léalo todos juntos, fuerte. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando allí? De Cristo. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible. En pocas palabras, mi hermano, está hablando de la preeminencia de Cristo como imagen idéntica o copia exacta de Dios. A ver, si alguien me está entendiendo, ¿qué herejía atacó allí? Ahí Pablo confrontó una herejía. ¿Cuál fue la que atacó? El gnosticismo. Porque ellos decían que Cristo no era humano, no era carne. Bueno, Pablo dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Felipe en el San Juan 14:6 en adelante? Jesús, Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Jesús a Felipe? Tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces. ¿Qué está diciendo Jesús así ahí? ¿Quieres conocer al Padre? Mírame a mí, conóceme a mí, sabes quién soy yo, y como soy yo es el Padre. Jesús, mi hermano, se le conoce como el Hijo de Dios. Miren, nosotros como personas somos voy a globalizar al ser humano. Nosotros como seres vivientes, como personas, tenemos una mente tan cerrada y tan finita que no comprenderíamos los misterios de Dios. Y Dios tiene que explicarlos con manzanas y con peras. Y se le conoce a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Pero yo le voy a decir algo. Jesús, el nombre verdadero de Él es Dios. Jesús es Dios. Y hay, mi hermano, sectas que te dicen que Jesús no es Dios.
Cuando esto suceda, que alguien le diga, no es que Jesús no es Dios, Jesús fue un profeta, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Colosenses le dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ya le expliqué lo que es la imagen, lo que se refleja delante de un espejo. Imagínese, hermano, que usted se ve en el espejo y diga, no, yo no soy esa, no, yo no soy ese. No, esa es la imagen de lo que usted es. Jesús, Pablo dijo, Él es la imagen, Jesús es la imagen del Dios invisible. Número 3, como tema central de Colosenses, la suficiencia de Cristo. ¿Qué significa la suficiencia de Cristo? Significa, mi hermano, que en Jesús es suficiente para nosotros, que no necesitamos ir con los ángeles, porque en Jesús está todo, que no necesita usted flaquearse la espalda, ni caminar de rodillas toda la sexta, ni pasar ni morirse de hambre, ni hacer cosas, mi hermano, que degraden su cuerpo, sino por medio de Jesús es más que suficiente el sacrificio. ¿Me está entendiendo? Le voy a decir algo, si usted es salvo por Cristo, solamente por Él lo ha sido salvo. Usted no crea que porque haga las cosas, humanamente hablando, va a ser salvo. Somos salvos por Cristo. Somos salvos por Él. Solamente por Él, mi hermano. Entonces Cristo es suficiente. Hay gente que te va a decir, es que tú no eres parte de los 144,000. Y solamente los 144,000 van a ser salvos. Usted solamente dígale, para mí el sacrificio de Cristo es suficiente. Aunque no sea de los 144,000, aunque no sea del pueblo judío, para mí, según la palabra, Cristo es más que suficiente. No es que necesitas ir con fulano, necesitas ir con sultano, necesitas cortarte la barba, necesitas traer esto, necesitas, no, hermano, nada. Necesitas circuncidarte, no. El sacrificio de Cristo es más que suficiente. Necesitas guardar el sábado, el sacrificio de Cristo es más que suficiente para nuestra salvación. A su nombre. Tenemos que aprender, mi hermano, que nosotros como cristianos tenemos que estar bien firmes en lo que creemos. Me dará tristeza que el día de mañana usted agarre para otro lado, cuando hoy le estamos enseñando conforme a la palabra de Dios. Conforme nos vayamos introduciendo en cada carta, usted se va a dar cuenta lo que es la verdadera doctrina de Cristo. No la doctrina del hombre, no lo que le combina aquí a alguien, no, la doctrina de Cristo Jesús. Verso 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo. Conocemos, mi hermano, que Pablo vuelve y escribe de una manera especial, como siempre lo hace en sus cartas, presentándose como apóstol de Cristo, con esa autoridad, aleluya, reconociendo la voluntad de Dios sobre su llamado. Incluye aquí a Timoteo, mi hermano. Pablo tuvo varios colaboradores. En Corintios habla de Sóstenes, en Colosenses habla de Timoteo, habla de Epafras, habla de Tito, mi hermano, también. Ahí yo me colaborador de Juan. Habla de Onésimo y habla de otros colaboradores que tuvo Pablo, mi
mi hermano, el cual ellos le ayudaban a poder expandir el evangelio, porque Pablo estaba preso. Pero ellos llevaban las cartas, ellos estaban allí como testigos oculares de lo que Pablo escribía, mi hermano. Por lo cual Pablo siempre enfatiza en quienes les estaban ayudando. Dice, y el hermano Timoteo. Verso 2 dice, a los santos y fieles. Deténgase un poquito allí conmigo. Hemos estado hablando del punto donde los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia es santa. Amén o no amén. Esta es una doctrina que usted hoy va a cerrar con broche de oro. Porque hay gente, mi hermano, que ya le dije muchas veces, dice que no hay santos. Pero yo creo que aquí todos ya estamos de acuerdo en que si hay santos. Hoy vamos a cerrar este punto. Hoy lo vamos a cerrar. Apunte allí, Filipenses 1:1. Le dije que para crear una doctrina se necesitan 3 textos por mínimo. Efesios 1:1. Segunda de Corintios 1:1. Y Primera de Corintios 1:2. Y Colosenses 1:2. ¿Cuántos textos tiene usted reunidos ahí que avalan que la iglesia es santa? ¿Y cuántos textos tiene que tener por mínimo una doctrina? 3. Con esos 5 versículos usted bombardea a cualquier persona que le diga que no hay santos. Ahora en Colosenses nos aclara más el panorama, porque dice de la siguiente manera: a los santos y fieles, ¿quiénes? Hermanos en Cristo, que están ¿dónde? Está hablando de personas que están reunidos en una iglesia y en una ciudad. Porque va a haber gente que va a decir, no, pero es que no habla de los santos aquí en la tierra. Se habla de los santos del cielo. O te habla de los santos que se murieron. O te habla de los del 2 de noviembre. Pero aquí Colosenses nos aclara y dice, a los santos y fieles, hermanos en Cristo, que están ¿dónde? En Colosas. Yo creo que más claro, ahorita, hermanos, cerramos con broche de oro esa doctrina. La doctrina de los santos. Fíjense bien, esta es la doctrina de los santos. Yo le pregunto a usted, ¿hay santos o no hay santos? Ya. Al último, en Filipenses, el último, el 21, 22, 23 también dice. Bueno, eso ya son extras. Te puedes seguir buscando. Pero por lo mínimo le di 5 versículos que avalan lo mismo. Cuando un texto avala, varios textos avalan el texto principal, quiere decir que allí está la doctrina de Jesús. Entonces, mi hermano, vuelvo y le repito, la iglesia de Cristo está conformada por santos. Ya. Yo le pregunto a usted, ¿usted es santo? Ya eso ya es personal. Si usted no se siente santo, es usted. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios son santos. Pero si no tenemos libertad, mi hermano, porque sabemos cómo andamos. Por eso no tenemos la libertad de decir amén, yo soy santo. También la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Sin santidad. Y si hay gente que está viendo hoy a Dios, que está en la presencia de Dios, es porque fue santo. ¿Sí? No es que no fallara, bueno, eso no tema ya se lo dije muchas veces. Simplemente por medio de Cristo somos santificados. Amén. Y el apóstol Pablo, termino con esto, mi hermano. El apóstol Pablo termina su saludo como siempre lo hace. Dice, gracia y paz. Amén. Esta palabra, mi hermano, la estuve investigando un poco más a profundidad y me daba cuenta que es una palabra que el apóstol Pablo emplea como una palabra nueva bajo el Nuevo Testamento, bajo el tiempo de la gracia.
En el Antiguo Testamento había un saludo. No tengo las citas ahorita apuntadas, pero usted la puede buscar en su casa. Los textos son muy conocidos. Hay varios textos en el Antiguo Testamento que dicen de esta manera: Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Bueno, esta palabra, mi hermano, se empleaba en el Antiguo Testamento como algo por venir. Cuando decimos Jehová te bendiga, estamos hablando de algo que va a venir. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Pablo ya no usa el saludo antiguo de Jehová te bendiga, sino que ahora Pablo usa un término diferente al presente, diciendo gracia y paz. En pocas palabras, cuando el Antiguo Testamento dice Jehová te bendiga, es un Dios te bendiga. Y yo dije, bueno, yo voy a saludar ya como el apóstol Pablo. Ya no voy a decir Dios te bendiga, sino ahora voy a decir gracia y paz. Porque cuando usted dice Dios te bendiga, es que Dios te bendiga. ¿Cuándo? En futuro. Amén. Pero el apóstol Pablo no anuncia un futuro, sino que anuncia un presente. Dice gracia. ¿En qué tiempo es la gracia? Hoy es la gracia de Cristo Jesús. Es lo que hemos recibido de parte de Cristo. Amén. Gracia viene, aleluya, del griego, que significa favor inmerecido. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos viviendo un favor inmerecido? Entonces estamos en un presente. Y después dice gracia y paz. ¿Saben lo que significa paz en hebreo? Shalom. Entonces Pablo hace una mezcla o hace una combinación del pasado y del presente. Que en hebreo shalom significa paz. Amén. Entonces él dice gracia del presente y paz de Dios. Ahora, antes de que venga la paz, tiene que haber gracia. Porque antes que usted y yo estuviéramos reconciliados con Jesús, no teníamos paz. ¿Cierto o falso? Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, llegó la gracia. Y después, la paz. Por eso Pablo usa este término, gracia y paz a vosotros. ¿Me está entendiendo? Nos damos cuenta, mi hermano, de que es un saludo precioso del cual podemos entender que tiene un misterio hermoso y poderoso para nuestra vida. Porque la gracia de Dios, mi hermano, es ese regalo que usted y yo hoy estamos viviendo. Y esa paz es la que tiene el Hijo de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero mi paz no es como la del mundo. Mi paz dura. Mi paz es para siempre. Mi paz es verdadera. La Biblia nos enseña, mi hermano, que Colosa estaba viviendo tiempos difíciles. Pero Pablo envió esta carta para afirmar lo que ya se les había enseñado. Quiero terminar con esto, mi hermano. Los temas centrales son bien importantes. Hablan de la supremacía de Cristo. Hablan de la preeminencia de Cristo. Y hablan de la suficiencia de Cristo. ¿Qué necesitas para ser salvo, mi hermano? A Jesús. ¿Qué necesitamos para heredar la vida eterna? A Jesús. ¿Qué necesitas para ser perdonado? A Jesús. No necesitamos rezar 10 Aves Marías. No necesitas rezar tantos Padres Nuestros. No necesitas pagar una manda de nada, mi hermano. Lo que necesitamos es ser lavados por la sangre de Jesús. Afirmémonos bien, iglesia. Porque Dios quiere que usted y yo echemos raíces en su palabra. Yo le aseguro que cuando usted eche raíz bien en la palabra y esté bien firme en la doctrina,
Nadie lo va a mover de allí. Y cuando vengan vientos de doctrinas, usted va a poder refutar con la palabra. Usted sabe que hubo un momento en el cual llegaron los de la prosperidad y quisieron cambiar lo que Dios había puesto en mi corazón. Y me decían, no, es que así, y es que asá, y es que Dios te va a bendecir, y es que tienes que pactar, y tienes que ir a un encuentro, y tienes que hacer aquello. ¿Y saben cuál fue mi postura siempre? Firme en lo que he creído en Cristo Jesús. Pero otros que conocí cerca, sí se torcieron, mi hermano. Sí se contaminaron, se desviaron. ¿Por qué? Porque no había firmeza. La Biblia dice que hay personas, hay hombres que son como las olas del mar, que son llevados de un lado hacia otro. Hoy piensan una cosa, mañana piensan otra cosa, pasado piensan otra cosa, y no hay firmeza en su vida. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Abracemos la palabra. Usted no le cree a ningún hombre. Escuche bien esto. Incluso no me cree a mí. Vaya a la palabra y asegúrese lo que Dios le habla, lo que yo le hablo en esta noche. Vayamos a la palabra. La Biblia dice que había una iglesia llamada los de Berea. Y esos de Berea, dice la Biblia, que Pablo les predicaba. Y cuando Pablo les predicaba, dice que ellos no conforme iban a sus casas y investigaban, se indagaban para ver si lo que Pablo les decía era verdad. Se necesita una iglesia así, mi hermano. Muchos de ahorita se van y se duermen, dejan el cuaderno por ahí y no lo abren hasta el domingo. No, pero el pastor dijo así y así es. No, hermano. Aún yo como pastor me pongo en tela de juicio. Y vaya usted y investigue si lo que le hemos predicado es verdad. Amén. Esto nos va a llevar a la vida eterna. Jesús dijo, escudriñad las escrituras. A su nombre. Póngase de pie, iglesia. Y demos gracias a Dios por su palabra. Le voy a decir algo. Vamos a formarnos en su palabra. ¿Usted sabe cómo puede vencer al enemigo? Con la palabra. ¿Sabe usted cómo puede echar fuera la duda? Con la palabra. ¿Sabe usted cómo puede sanar de la enfermedad? Con la palabra. La palabra, mi hermano, no hay nada que pueda superarla. Cuando viene el diablo y te habla mentiras, si usted tiene la palabra, usted reprende al diablo por medio de la palabra. Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, diablo. ¿Estás entendiendo? Tenemos que aprender a tomar la palabra, mi hermano, y que sea el pan de nosotros. Para cuando venga la duda, cuando venga el problema, cuando venga la mentira del diablo, nosotros podamos decirle, diablo, la palabra de Dios dice de esta manera. Usted sabe por qué hay gente que flaquea muchas veces y cae, porque no conoce la palabra. Se emociona mucho en el momento, se emociona mucho en la predicación, se emociona mucho en la alabanza, pero no tiene palabra, no tiene firmeza, no tiene doctrina en su corazón. Metámonos en la palabra, mi hermano, y usted verá cómo nuestra vida va a cambiar, porque la Biblia nos enseña, y algo alaba el Señor, mi hermano, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que parte el alma, discierne los pensamientos, aún los témpanos, las emociones. Esa es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios eterno, en